No. Ya sé que no, porque todavía no compartí. Ahora sí. Y. Ah, no, perdón. Ahora Soy sí. un mentiroso. Bien. Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir con lo que nos queda. Sí, esta es la anteúltima parte de lo que tiene que ver con el back en cuanto a contenido, ¿sí? Igual ya más o menos tienen una idea, o espero y entiendo que deberían tener una idea. Hoy vamos a ver más que nada lo que es, vamos a conocer un poco de Express, ¿sí? Y de qué es API REST, ¿ok? Esa es un poco la idea de lo que vamos a estar repasando y viendo hoy en este momento. Bien, antes de meternos del lado del backend, ¿qué nos quedaba, no? ¿Qué íbamos a aprender del lado del backend? Estamos aprendiendo TypeScript, Node, Postgre, TypeORM, Express y JWT, ¿sí? De esto ya vimos y nos metimos un poco con TypeScript, vimos algo de Node, o sea, se habló sobre Node y lo que tiene que ver con TypeORM, ¿sí? Bien. Y antes de meternos en Express, quiero que repasemos y que me cuenten ustedes, que ya están duchos con esto y duchas, ¿qué eran las APIs? ¿Qué era una API? Interfaz, ¿Sí? Esa es la I. Aplicación. A de aplicación, muy bien. Y la P de programación. Bien. Sí, es una interfaz es una aplicación de una interfaz de programación aplicación. Es como medio extraño, pero bueno, es como mucho pero nada a la vez, ¿sí? Básicamente lo que es esto es algo que está hecho de manera con programación, ¿sí? Es una aplicación que sería más una interfaz, ¿sí? ¿Y por qué es una interfaz? Porque ¿a qué llamamos en general una interfaz? A algo que es visible para alguien, ¿sí? Y que la idea es que se conecte gente con esa interfaz, ¿sí? Esa interfaz en general no va a ser visual, sino que va a ser más de, como nosotros lo conocemos como rutas, ¿sí? O puntos de llegada, a la cual nosotros vamos a poder básicamente agarrar información, ¿sí? Información o guardar información o modificar información, ¿sí? Entonces, básicamente las APIs son como un intermediario entre el front, ¿sí? El frontend y el backend. De hecho, la imagen que ya la vimos y hemos hablado en más de una oportunidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con, obviamente, es el que está en el medio entre nuestra base de datos y el front, ¿sí? Eso sería una API. La cual va a tener, y por eso es REST, se llama REST porque es una forma de trabajo que tienen las APIs, que es por medio de una unificación de cuatro, en principio, cuatro métodos. ¿Sí? Estos métodos son en forma HTTP, que ya lo fuimos viendo, lo fuimos conociendo con el to-do list y demás. Esto es un repaso, que teníamos el get, el post, el put y el delete. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo. O sí, o algo nuevo. No. Bien. Si recordamos la API nos devolvía, nosotros podemos tener distintas formas o distintas respuestas. Generalmente la más común es la 200, que es que está ok. Después tenemos 300, 400, que es cuando el cliente hizo algo mal, y 500 cuando el servidor hizo algo mal. Acá yo les dejo, después pueden meterse a indagar un poco. Les dejo este link en el cual habla un poco de lo que tiene que ver con el código 100, con el código 200, ¿sí? ¿Qué quiere decir el 201, el 202? Para que ustedes sepan cuando estén haciendo APIs qué código devolver dependiendo de lo que quieran decir, ¿sí? Acá muestra los 300 y el famoso 404, ¿sí? Si vemos acá es not found, esto quiere decir, y acá les explica qué es lo que básicamente quiere decir un 404 para todos los que en general hagan una API, ¿sí? Esto se los dejo como parte, digamos,
del link de la presentación. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. No. Ahora sí, nos metemos con Express. ¿Quién sabe decirme o quién pudo leer o averiguar o indagar qué es Express? Algo así como un framework donde podemos crear la API. Bien. ¿Un framework de quién? De De Node.js. Node.js, ¿sí? Nosotros, Express lo que nos da, el framework lo que nos da es un montón de cosas que si tuviéramos o tuviésemos que hacer con Node, tardaríamos mucho. O sea, tendríamos que hacer, no sé, 25 líneas de código para crear un servidor, por ejemplo, o 15 líneas de código, ¿sí? Express, de alguna manera, es como una especie de bootstrap, ¿sí? Del lado del back, que lo que nos da son un montón de herramientas para justamente manejar y manipular los servidores, ¿sí? Los servidores para poder hacer las consultas, crear nuestra API y demás. Lo cual, eso obviamente es de gran ayuda porque nos habilita a no perder tanto tiempo en la creación de una aplicación o de una API en sí. ¿Sí? Entonces, para verlo de una manera en algo conocido, que ustedes ya se vienen moviendo, Express no es nada más ni nada menos que una librería o un framework que nos va a dar un montón de herramientas para facilitarnos el trabajo con el backend. ¿Sí? Esa sería como una traducción así en palabras entendibles. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Bien, hoy por hoy es uno de los frameworks más utilizados, ¿sí? A nivel de lo que es el back, creció mucho y de hecho hoy se habla de que en general hay dos stacks conocidos, a ver si lo puse, creo que sí. Bueno, estos son un poco para que sepan, en el 2018 y 2019 lo mismo. Dentro de los frameworks más populares de Node, ¿sí? Obviamente el número uno o uno de los más conocidos es Express. ¿Sí? Estos son algunos, los 5 que estuvieron en el 2018. Después pueden meterse y averiguar qué hace Happy, qué hace Mojito, qué hace Meteor y qué hace Socket. Pero nosotros vamos a estar centralizándonos y focalizándonos en lo que sería Express. Y como les decía, hoy muchas de las búsquedas que hay en el mercado llaman a los full stack, buscan full stack con ciertos stacks, ¿no? Y hay un stack o dos stacks conocidos que se llama, creo que es MERN y Min, sería MEAN, que son estos dos, Min y MERN, que a qué se refieren. ¿Alguien sabe o escuchó hablar de esto? Yo escuché de MERN, creo que es tipo la database de Mongo, Sí, E de Express, sí. R de React y N de Node. Exactamente, ¿sí? Es con el foco en JavaScript, digamos, en todo en JavaScript. El stack tecnológico, los full stack MERN, son gente que trabaja obviamente con React, ¿sí? Con Express, Node y a nivel de base de datos con Mongo, ¿sí? Y Y el Min, otro eh, es sí, con Angular. exactamente, sí, exactamente, ¿sí? Min trabajan con Angular en vez de React. Lo que reemplaza es React por Angular o Angular por React, ¿sí? Esto también está medio como creciendo, es medio una moda o también, no sé si tanto una moda, sino que es un stack tecnológico muy buscado. Hay empresas que todavía la M de Mongo todavía no se tiran para ese lado porque como hablamos creo que ayer o antes de ayer, Mongo es una base de datos que es no relacional, por lo cual es distinto, digamos, en cierta forma a las bases de datos relacionales como Postgre, ¿no? Pero bueno, para que sepan un poco de dónde viene y fíjense si que hay algo que se mantiene aparte de Node y de Mongo, que es la E, ¿sí? La E de Express es porque en ambos stacks tecnológicos trabajan con Express, ¿sí? Que es la forma de comunicar obviamente
nuestro front, que sería Angular o React, con la base de datos Mongo. ¿Sí? Bien. A ver. Ya, o sea, conociendo lo que es Express y que es un framework, no queda otra más que meternos un poquitito a indagar y a mostrar un poco el código. Yo ahora les voy a pasar por Slack lo que sería el anteúltimo, si Dios quiere, boilerplate que vamos a estar utilizando, que va a ser este. ¿Sí? Este tiene ya todo lo necesario para trabajar con Express. Le vamos a dar clic mientras lo voy pasando por Slack para que lo tengan. Acá. Minutito, así lo voy pasando mientras carga esto. Canal. Les paso el boilerplate de Express. Bien. Perfecto. Ahí para que lo tengan a mano y lo voy a agregar como chincheta para que lo puedan ver siempre. Ahí va. Bueno, vamos a dar un minuto que cargue. Y les paso a mostrar un poco de qué va esto. Van a ver algunas cosas que ya conocen y otras que se las voy a ir explicando en unos breves minutos. ¿Alguna duda con respecto a Express, más allá de que todavía no vimos nada de cómo se implementa? O sea, sobre qué es o para qué se usa. Bien, no hay dudas. Perfecto. Vamos, qué lentín que está esto. Yo soy ansioso, así que voy a hacer esto. No sé si está bien que lo haga, pero quizás tengo suerte, quizás no. Está lento. A mí me demoró como 15 minutos hoy en abrir. Bien, si no, lo que les puedo mostrar mientras tanto. Yo lo tengo abierto, 500 y es tuyo. No, mentira, no lo tengo abierto. Era para negociar. Bueno, igual acá lo tengo, pero quería que se abra acá directamente. Así lo veíamos de cero. Voy a frenar. Bueno, ahí estamos. Importante. Cuando vean este boilerplate, lo primero que siempre les recomiendo hacer, ¿qué es lo que deberían hacer? Como primer paso. Leer el readme. ¿Sí? Por algo aparece abierto, la idea es que se lean el README, en el cual acá hay una explicación de qué es lo que se hace, qué es lo que hay que hacer, y una breve introducción a Postgre y demás. ¿Sí? Y fíjense acá que dice, lo primero que tienen que hacer de este lado, dice bienvenidos a Express Node Boilerplate, y recomienda hacer el npm install solo una vez, o sea la primera vez que lo abren. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Esto, si recuerdan, lo que hace es me crea mi carpeta Node Modules y me instala todo lo que yo tengo o todo lo que preciso para instalar. Y una vez que termina de instalar, me decía que ejecute el famoso npm run start. Bien,
esto ya empezó, se inició. Si se ven acá a la derecha se me abre esto. Y que voy a abrirlo en un navegador aparte. ¿Qué me dice? Dice, Rigo te da la bienvenida a tu API, ¿sí? Acá nos da en realidad nuestro API host, ¿sí? Y nos da de este lado hay estas dos cositas. ¿Qué vendrían a ser estas dos cosas que tenemos acá a la derecha? ¿Funciones de tu API? Sí, pero quiero que le empecemos, vamos a empezar a nombrar esto de la manera en la cual lo van a escuchar a partir de ahora y siempre cuando estén hablando de APIs. ¿Qué era lo que nos daban las APIs? Cuando llamábamos a People, Planet y demás, ¿qué son? ¿Distintas qué? De la API. ¿Promesa? No, ¿Resultados? no, es con R, arranca con R. Ay, no me sale. ¿Respuestas? No, vamos que va a salir. Request. No, Ay, Request, peticiones. mira eso. no. Bueno, eso no sé. Rutas, ¿sí? A partir de ahora, recuerden esa palabra, ¿sí? Cuando ustedes hablen de APIs y las APIs tengan distintos puntos de entrada, esos puntos de entrada a las APIs, People, Planet, User, Login, lo que sea, ustedes van a estar creando rutas, ¿sí? Estas dos son dos rutas de mi API, ¿sí? Tengo una que es Post y una que... Uy, no sé qué toqué. Sí, toqué algo. Una que es Post y una que es Get User, ¿sí? De hecho, si yo le doy acá en Get User, que me deja, fíjense que me cambia la ruta. De hecho, el nombre ruta, ¿de dónde viene también? ¿Dónde lo escucharon y dónde lo utilizaron? No me digan que ya se olvidaron. En el route para movernos entre las vistas. Exactamente. Cuando vimos React, ustedes hacían distintas rutas que lo que iba cambiando obviamente era esto, ¿no? La URL iba cambiando acá arriba dependiendo la vista en la cual se estaban moviendo, ¿sí? El concepto es similar. Ustedes para las APIs van a tener distintas rutas o puntos de entrada, ¿sí? En este caso yo tengo para user, voy a tener dos. Una que es post y otra que es get. ¿Qué se supone que va a ser mi post user? Crear uno. Exactamente, ¿sí? Y getUser me va a devolver obviamente mis usuarios, ¿sí? Esa sería un poco la idea, ¿sí? Bien, vamos a meternos ahora cómo es que se arma todo esto, ¿sí? Nos vamos a meter acá, voy a correr esto un poquito para el costado, voy a bajar un poquito esto y para que conozcamos vamos a ver lo que hay dentro de nuestra carpeta src. En principio, ¿qué tenemos? ¿Archivos de qué tipo? TypeScript. TypeScript, ¿sí? Acá tenemos todos archivos de TypeScript. ¿Y qué carpeta ven conocida o que por lo menos ya estuvieron empezando a ver? Que ya la vemos acá. Entities. Entities, ¿sí? Entities que debería de tener los JavaScript. En realidad dentro de Entities tenemos nuestro users, ¿sí? Que este users, ¿qué vendría a ser en realidad este user para nosotros? ¿Una qué? Una tabla. Una tabla, ¿sí? Esta es nuestra tabla de usuarios, que mediante TypeORM, que ya está implementado acá, ¿sí? Mediante TypeORM se crea, al momento de que ustedes lo inicien la aplicación, se crea automáticamente la tabla de usuarios, ¿sí? Esta tabla de usuarios ya está creada a nivel de la base de datos en Postgre, ¿sí? Bien, entonces tenemos esto que ya lo conocemos. Esta tabla, estos serían nuestros usuarios y acá tiene esta información, ¿no? Tiene un ID, tiene un first name, un last name, un email y un password, ¿sí? Bien. Lo otro que quiero que veamos, y lo vamos a ver medio por arriba, pero para que lo vayan conociendo, es todo arranca en este archivo que se llama app.ts, ¿sí? Acá adentro nosotros vamos a ver que se importan distintas librerías. Tenemos Express esto, Reflect Metadata. Acá está importando Express, está importando Morgan, está importando Course, ¿sí? Course sobre todo le importa para no tener problemas, de hecho igual acá está la explicación, problemas de validaciones entre distintas
cuando se conecta desde el front para este lado, puede dar errores de CORS, en lo que se llama errores de CORS. De esta manera nosotros hacemos que deshabilitamos esa validación para que no dé error, ¿sí? Igual no es necesario que esto se lo sepan ya de memoria. Lo que nosotros vamos a aprender ahora, sobre todo, es el tema del armado de las rutas, ¿sí? Entonces, la forma que tiene Express de trabajar dice, voy a crear una app, esa app la traigo de Express, ¿sí? Y lo que hago es, mi aplicación va a usar CORS, va a usar JSON como para poder serializar. Presten atención que acá está todo explicadito qué hace cada cosa por si tienen dudas. Y acá el Morgan lo usa más que nada para hacer logueo, ¿sí? Acá dice, bueno, hago un get con un slash, ¿qué sería cuando tengo un get con un slash solo? ¿Mi qué? El home. El home, ¿sí? El raíz, que sería esto que estamos mostrando acá. ¿Ok? Y dice, voy a usar public routes y voy a usar rutas privadas, ¿sí? Rutas públicas y rutas privadas. Ahora, ¿de dónde van a salir estas rutas públicas? Si yo me paro acá, fíjense que ¿de dónde viene? Del archivo .publicroutes, que lo tengo acá. Entonces vengo acá y ¿qué tengo acá? Fíjense que yo sin saber nada, lo único que estoy haciendo es tratando de ir viendo de dónde viene cada cosa. Si este public route, si me pongo acá, ¿dónde va? Va acá public routes. Y me vengo a este archivo. Y acá ¿qué tenemos? Tenemos un post, ¿sí? User, que es este que está acá, ¿sí? Si voy a las privadas, fíjense que tengo acá. Tengo un get user, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ustedes van a tener rutas privadas y rutas públicas. Las rutas públicas las van a poner acá y las rutas privadas las van a poner acá. ¿Qué diferencia ustedes creen que va a haber entre... O sea, esto lo van a definir ustedes, ¿sí? Cuáles van en privadas y cuáles van en públicas. Pero, ¿qué creen que van a poner como rutas privadas? Cuando tengan qué cosas, qué tipos de rutas. Todas las rutas que están vinculadas con un usuario cuando está logueado. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver los favoritos de un usuario, la idea es que esa ruta sea privada, no sea pública, porque yo quiero que esté logueado ese usuario que quiere ver básicamente los favoritos. ¿Sí? Entonces, acá tienen rutas privadas y rutas públicas. Lo que no van a encontrar por ahora ninguna diferencia, solamente ustedes cuando quieran hacer rutas privadas las van a poner acá y cuando quieran rutas públicas las van a ir poniendo y creando acá mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la forma? Por ejemplo, acá yo tengo una para crear un usuario. ¿Sí? Si yo quiero eliminar un usuario, ¿sí? Supónganse que la quiero agregar acá en las rutas privadas. ¿Qué debería hacer? Siguiendo una lógica de lo que está armado acá, ¿eh? ¿Qué se imaginan que haría? ¿O qué harían ustedes? Agregar una línea parecida a la 21. Sí. Nada más que en vez de Copio, la pego. get, que diga eliminar. Delete, muy bien. Y hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver qué más faltaría. Yo voy a actualizar esto y fíjense que ya aparece para poder eliminar un usuario. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. ¿Qué va a diferenciar? O sea, ¿qué va a ser este y qué va a ser este? ¿Quién me va a decir qué va a ser uno o qué va a ser el otro? La acción que está ahí adentro. ¿no? La Supongo acción, que ¿sí? tiene que ser otra. Fíjense que acá hay una acción que dice, este get llama a una acción que se llama get users. Y este delete, por ahora está llamando a una acción get user, la idea es que esto llame un delete user, ¿no? Sí. Bien. ¿De dónde viene action? Yo no tengo ni idea de dónde viene action. Me paro acá y me dice que actions viene de ./actions. O sea que tengo en la misma línea, tiene que haber un archivo actions. ¿Lo ven? Sí, acá está. Vengo acá y fíjense que acá tengo mi create user y tengo mi get users. ¿Sí? Todavía no nos vamos a meter, ahora en unos minutitos nos metemos en qué es lo que hace cada uno. Entonces, si yo quiero, y estoy haciendo mi eliminar, lo que debería hacer es copiar algo de esto, en principio, uno de los que ya tengo, y pongo delete users.
¿sí? Más allá de que todavía no está haciendo nada de eliminación. Y acá pongo users. Bien. Hasta acá se entiende, o sea, vamos a tener rutas privadas, rutas públicas, y para cada ruta nosotros vamos a tener una acción. Esa acción la vamos a tener dentro de este archivo actions. Y si se fijan, esto es JavaScript, ¿sí? Acá no estamos programando nada raro, es JavaScript. Y acá en realidad tenemos TypeScript, ¿no? Porque en realidad, si se fijan acá, cuando tenemos el dos puntos, este rec quiere decir que va a recibir un request. Esto es de tipo response, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que va a devolver ¿qué cosa? Una promesa de la respuesta o algo así. Exactamente, ¿sí? Entonces, mi función crear usuario va a recibir algo en una variable rec que va a ser del tipo request, ¿sí? Va también a llegarle algo que podría ser un response, y va a devolver una promesa que va a ser de tipo response, ¿sí? Y fíjense lo que hace acá. Lo primero que hace. ¿Qué está haciendo en este caso? Recibiendo la información. ¿Por medio de qué? Tiene el request, ¿sí? Request. Y está en el body. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, si yo vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer esto, así lo vemos. Yo voy a agarrar mi API ¿Te host. estás fijando que tenga como todos los campos ahí, Ahí va, que no sean nulos? exacto, miren. Yo voy a pegar mi API host, la pego acá y le voy a poner /user, ¿sí? Y primero vamos a hacer un get, a ver si se conecta. Te quedaron dos URL puestas ahí una dentro de la otra, creo. Tienes razón. Ahí va. Bien. ¿Qué me devolvió? Un body vacío. Un body vacío, Body ¿sí? vacío. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no tengo ningún usuario en mi base de datos. No creé nada. O sea, esto recién arranqué. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice recién es llamar al get. Vamos acá, que está como pongo. No, este no. Acá. Llamé a esto. Esto lo que hizo fue llamar a getUsers, a la acción getUsers. Vino acá. ¿Y qué hace getUsers? Acá utiliza algo que se llama getRepository. ¿Qué se imaginan que es este getRepository? ¿Qué está haciendo el getRepository? ¿De dónde viene? Miren. ¿Eso no sería más o menos parecido como el fetch? ¿De dónde viene getRepository? Pensémoslo juntos. Está yendo a la base de datos. Exactamente, viene de TypeORM. Si ustedes recuerdan, TypeORM se utiliza para conectarnos, o sea, nuestro backend con la base de datos, ¿sí? Entonces, el getRepository, lo que está haciendo, está yendo a la base de datos y le está diciendo, búscame, tráeme, ¿sí? Todo, ¿qué cosa? Los usuarios. Todos los usuarios, ¿sí? Esto lo que hace es tráeme todos los usuarios. Los devuelve acá y esto lo termina devolviendo como una respuesta, lo transforma en JSON y devuelve todos los usuarios que me devuelva de la base de datos, ¿sí? Acá esto sería similar a hacer un select, que lo vieron, un select asterisco from la tabla users, ¿sí? Esto es lo que haría en similitud. Fíjense que acá no tienen que hacer select de nada, directamente dicen, bueno, anda al repositorio, a la tabla usuarios y hacemos un find, que este find, como no le estoy diciendo nada, me está trayendo todos los usuarios que están en mi base de datos, que en este momento no tengo nada, ¿sí? Y por eso me devuelve un array vacío. Ahora, si yo llamo al createUser, y ahí vamos a hacer, el createUser era una ruta que tiene acá, se llama con el post, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a llamar al post en vez del get. Y en principio le voy a dar send, a ver qué pasa.
¿Qué dice? Que especifiques el nombre. Me dice, por favor, provéeme un nombre, ¿sí? Y si se fijan, vamos a las acciones, a la de crear usuario. Lo primero que hace es validar si en el body está viniendo first name como parte del JSON. Y como no viene, dice, de hecho este es el mensaje que me está saliendo, ¿sí? Para ver si realmente es esto lo que está pasando, voy a meter un hola para modificarlo. Vengo de vuelta para acá. Le voy a dar send. O sea que estamos ahí, estamos parados ahí, ¿sí? No tengan miedo de probar esto, ¿sí? Ustedes la idea es que ustedes empiecen a jugar un poco con esto y ver qué es lo que hacen o deja de hacer. ¿Está bien? Entonces, esto ya por lo que voy entendiendo me va a pedir obviamente un first name, un last name, un email y un password. Entonces, vamos a venir acá, vamos a ir al body, que es lo que me está pidiendo. Recuerden que acá siempre va a ser row y acá va a ser JSON. Y vamos a especificarle eso que nos pide. Nos pide un first name, 2 puntos, le vamos a poner Pablo, un last name, Murior. ¿Qué más me pedía? Un email. ¿Y qué más? Y el password creo que era. Contraseña. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Le voy a dar send. Y a ver qué pasó. ¿Qué me devolvió ahora? Primero que nada, un código 200 que está todo ok. Bien, perfecto. Tengo un código 200 que me dice que está todo bárbaro, ¿sí? Y por otro lado me devolvió de vuelta lo mismo que yo le mandé, pero, ¿qué me agregó? El El ID. video donde lo Un guardaste. ID. Por ende se supone que algo hizo, ¿sí? Esto yo no lo mandé y me está devolviendo un ID. Lo que me da a entender, en algún punto, que me creó un usuario. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si me creó un usuario? ¿Qué harían ustedes para saber si realmente lo creo? Con el get, Get user. en el mismo. Es la misma URL, pero en vez de post vamos a probar con get. Y si se fijan, antes me devolvía vacío y ahora me está devolviendo mi usuario. ¿Sí? Esta información ya la está guardando en la base de datos. ¿Sí? Esto yo ya lo tengo en la base de datos. Y fíjense que yo no tuve que hacer el create table, no tuve que hacer ningún select, no tuve que hacer ningún insert. Obviamente lo que van a tener que hacer es trabajar de esta manera para crear el usuario. Y veamos un poco qué es lo que hizo el crear usuario. Primero validó que me mande toda la información necesaria para poder crear ese usuario, ¿sí? Dijo, fíjate que en el body venga el first name, venga el last name, venga el email y venga el password, ¿sí? Se trajo todos los usuarios en user repo y lo que hizo fue buscar esto. ¿Por qué lo está buscando? ¿Por qué? Y miren un poco el código, lean el código. ¿Por qué? Por el email, para que no esté repetido en el email. Exactamente. ¿Sí? Acá lo que está haciendo es, está yendo a buscar a la base de datos, hace un where acá, ¿sí? Está diciendo, find one, búscame uno que tenga donde el email sea igual a lo que me llega a mí, digamos, por el body, ¿sí? Como a nivel del mail. Si esto me devuelve algo, quiere decir que ese usuario existe, por ende me tiraría un error que dice el usuario ya existe un usuario con ese mail, sería el error que me tira. De hecho, vamos a probarlo. No sé dónde lo tengo, creo que era este, creo que sí. Fíjense el error que me da. ¿Sí? O sea que la validación está perfecta. Me está validando que no tengan más de un usuario. Bien. Si pasa esto, da un error, por ende hace un throw new exception, por ende nunca va a llegar, si hace esto, no va a llegar acá, ¿sí? No llega a este nivel. El throw new exception hace que corte el hilo ¿sí? Y no llega.
Si esto no sucedió, quiere decir que el usuario no existe. Entonces digo, bueno, voy a crear en el repositorio, le paso el body con toda esta información que tiene first name, last name, email y password. Creo un nuevo usuario y le digo save. Esta es la forma, ¿sí? Acá este crea el usuario y este lo graba en la base de datos. El save graba en la base de datos el usuario. Esto me da un resultado y ese resultado lo retorno. Fíjense que acá hay algunos await, ¿sí? ¿Por qué están estos await? ¿Por qué se imaginan? Porque es asíncrono y si como siguiera de largo podría llegar a dar algún error, ¿no? Si no llegaba la información. Sí, y aparte depende de cuánto tarde, ¿sí? mi servidor en grabar en la base de datos el dato o en ir a buscar. Sí. En este caso está yendo a buscar información, lo cual no sabemos. En este caso tiene un solo registro, pero imagínense que si tiene una base de datos con, no sé, 25.000 registros, lo que podría llegar a tardar esto en volver, ¿sí? Entonces por eso se queda esperando a que vuelva, digamos, a que me retorne toda la información de ese usuario, ¿sí? Lo mismo esto, cuando yo esté grabando, también la grabación va a tardar un poquitito, por ende se queda esperando a que termine y vuelva y después retorno el resultado. ¿Dudas hasta acá con esto? ¿Podemos ver el punto create? Sí. ¿O eso no lo vemos nosotros? ¿Qué parte? ¿Esto? ¿De dónde sale el punto create? ¿O qué es lo que hace eso? Sí. Este lo que hace, crea un usuario, ¿sí? Crea un usuario en base a la información que estoy teniendo acá, básicamente, ¿sí? En el body. ¿Qué información es? Es el name, last name, email y password, que es toda la información que yo necesito para crear un usuario. ¿Cómo sé qué información necesito? Porque lo Y, tengo directamente acá, ¿no? O sea, yo me meto en users.ts y tengo acá la información para poder crear ese usuario. y esos son todos como funciones de type ORM, De ¿no? type ORM, exacto. De hecho, si lo ven, Mm. miren, ¿dónde estábamos? Estábamos en Actions. Fíjense, el get repository es de type ORM, ¿sí? Y acá en realidad está haciendo get repository punto, o sea que es una función o un método de get repository, este create o este save o este find one, ¿sí? Toda esta Son parte información, de ese repositorio. exacto, toda esta información ustedes la tienen en TypeORM, ¿sí? Si ustedes lo buscan acá en TypeORM, de hecho acá tienen, por ejemplo, ¿sí? Find one y demás, ¿sí? Y de hecho tienen por acá insert, acá hay otras formas de utilizarlo, pero acá tienen para poder guardar información. Esto es utilizando lo que se llama el Query Builder. Nosotros no vamos a utilizar el Query Builder en principio, lo vamos a manejar siempre de esta manera que lo estamos planteando acá, es más fácil, ¿sí? Porque directamente le digo, bueno, del repositorio voy a crear algo y lo voy a guardar. Bien, entonces repaso. Acá vamos a tener en Entities nuestros modelos de base de datos, ¿sí? Cada una de las tablas va a estar identificada acá adentro. A medida que vayamos creando rutas para poder, obviamente, grabar información o modificar información, las vamos a ir creando acá. Y las agregamos dependiendo si es pública o privada en este private routes o public routes, ¿sí? Asociándolos a una acción, ¿sí? Esa acción tiene que estar acá en actions y acá vamos a meterle la lógica básicamente para que pueda eliminar. Dato importante, fíjense que acá en docs van a encontrar un montón de información, ¿sí? De hecho dice acá CRUD de database. Acá les voy a mostrar si yo busco acá delete, por ejemplo. Me dice que es el repository.delete, ¿sí? O distintas formas de poder eliminar información. Entonces, yo con esto puedo saber cómo eliminar algo. Y como estábamos haciendo recién el eliminar, yo podría hacer un delete, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar a mi delete? ¿Qué querría borrar? El uso. Usuario, o sea, user. Sí, pero ¿cómo identifico el usuario? Por la idea. Bien. Obviamente acá le tendría que pasar mi ID de usuario, ¿sí?
Entonces hay distintas, ustedes lo podrían pasar dentro del body o como lo podría manejar también es por medio de parámetros, ¿sí? ¿Cómo es esto? Les voy a mostrar solamente para que lo vean. Yo estoy acá en delete. Vamos a ir a la ruta donde está el delete, que estaba en private. Y acá tengo mi ruta users. Yo acá puedo hacer esto. De hecho, si ustedes recuerdan, voy a abrir el Postman. ¿Dónde está? Acá. Vamos a abrir el Postman. Cuando ustedes trabajaban con planetas, por ejemplo, o personajes, ¿se acuerdan de esto? Sí. Bien. ¿Qué era esto? Acá yo le estoy pasando por parámetro el ID del personaje que quería ver. ¿Sí? Y me traía, obviamente si le doy send acá, me traía la información de ese personaje en este caso, que era Luke Skywalker. ¿Sí? Esto es por ID. En general, cuando ustedes quieran hacer un update o un delete, le van a poder pasar el ID por parámetro. Acá es por parámetro, acá es por medio del body, del request. ¿Sí? Pueden de las dos maneras. Para el delete, en general, se utiliza que la información viaje por medio del parámetro. Entonces, voy a volver al código, un minutito. Yo acá lo que le estoy diciendo es que para el delete voy a llamar a user, pero le voy a pasar el ID. ¿Sí? Eso va a llamar una acción que es delete users. Vamos a la acción delete users. Y le voy a decir, voy a eliminar del repositorio el que tenga el ID con el ID que yo le pasé. ¿Sí? Y retorno users. Veamos qué hace esto. Voy a agarrar acá. Me animo para este lado. Creo que lo tenía por acá. Este es post. A ver, vamos a hacer el get. Bien. ¿Cómo hago entonces si quiero eliminar este usuario 1? ¿Qué harían? Un put barra el ID. ¿Put? ¿Por qué put? Delete. Exacto, ¿sí? El método que yo hice fue delete, justamente para eliminar. ¿Sí? Y le pongo acá, obviamente, /1, que es el ID del usuario que yo quiero borrar. Vamos a probar algo, le voy a poner 10, a ver qué pasa. ¿Qué dice? Not found. No funciona porque no existe Bien, le voy a poner 1. ese usuario. Me dice not found. ¿Qué pasó? ¿Qué me está ¿No le pasando? pasaste el ID por parámetro? No, fíjense esto. ¿Qué pasó? ¿Qué no hice? No se ha guardado, claro. No lo No lo has guardé. guardado. Sí, no lo guardé. Bien, ahora sí lo guardamos. Venimos por acá de vuelta. Acuérdense de guardar siempre. Vamos a ponerle acá 10. Y esto ahora me va a devolver otra cosa. ¿Qué me dice? Fíjense. Está vacío. No borró nada porque dice afectado 0. Afectado 0, ¿sí? No borró nada. Acá es donde ustedes pueden empezar a imaginarse y a empezar a meterle su propia impronta a esto y decir, bueno, yo en realidad no quiero que me devuelva que me dé esto como respuesta. Yo quiero que en el caso de que no lo haya eliminado, puedo, una de dos. Primero, validar si realmente existe. Podría, si existe ese usuario que yo quiero eliminar. ¿Cómo hago para saber si este existe? Si este ID existe. ¿Qué harían ustedes? Puedes hacer un get repository y pasarle eso. Bien. Si se fijan ustedes, acá tenían un get user que traía todo, pero yo podría, siguiendo la lógica, yo fíjense que copio y pego, agarro el código, lo único que sí acá es one, ¿sí? Para que reciba el ID es one, y le paso el ID. ¿Sí? Entonces yo esto
vamos a hacer esto así. Y yo acá podría preguntar si not user, o sea, ¿qué quiere decir not user? ¿Qué quiere decir El not usuario no user? está vacío. Que no hay O un sea que usuario existe. Que no encontré conocido. ninguno. Que no encontró ningún usuario, ¿sí? Si not user, quiere decir que no encontré ningún usuario. Entonces vamos a devolver un JSON y acá estoy haciendo esto porque me pintó ahora, ¿sí? Puedo devolver un mensaje que diga el usuario no existe, por ejemplo. Si no, o sea, caso contrario, quiere decir que sí existe el usuario. Y en ese caso sí, podemos hacer esto. Y acá ponemos, no sé, const result igual a esto. Y, uy, perdón, control C. Y devuelvo el resultado. Bien, vamos a ver si esto funciona. Acá es donde ustedes van a empezar a meterle lógica a esto, ¿sí? Para tratar de validar que realmente el usuario existe, si no existe, si dio error, no dio error y demás. Entonces ahora vengo acá. Vamos a probar de vuelta el delete. Y fíjense que ahora me dice el usuario no existe. ¿Sí? Y si le paso 1, ahí me salió que, miren, ¿qué pasó? Ahora sí lo borró. Ahora sí lo borró. ¿Sí? De hecho, vamos a probar, vamos a ver si realmente lo borró. Llamamos al get, le sacamos esto, send. Fíjense que ya no tengo más usuarios. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien, y fíjense en cuántas líneas de código yo implementé eliminar un usuario. De esta manera ustedes ya teniendo esto también podrían hacer alguna función para hacer un update del usuario, no sé si quiere modificar el mail o lo que sea, también yéndolo a buscar y modificándolo. ¿Cómo lo harían? Vienen acá, se fijan dónde está update y acá les muestro un poco cómo hacer para hacer el update. Y si no, lo tienen también acá, en la información de acá, de type ORM. ¿Dudas hasta acá con esto? Entonces, el foco de ustedes en general, cuando estén trabajando por lo menos de acá hasta casi que el final de la academia, del lado del backend, va a estar a nivel de base de datos, todas las tablas que ustedes necesiten en su modelo o en su aplicación van a estar creadas en esta carpeta Entities, ¿sí? Y las rutas para las cuales ustedes van a tener acceso para generar un favorito o generar el to-do, post to-do, crear el usuario, todo lo que ustedes necesiten hacer, van a ir creando las rutas públicas o privadas, dependiendo de lo que quieran hacer, acá adentro, en estas rutas, con sus acciones, ¿sí? Y las acciones van a estar en este archivo actions, donde van a meter la lógica para que se conecte con la base de datos, se traiga información, o que elimine información, o que cree información, o que modifique información. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Ya nos vamos al almuerzo. Yo sé que están con hambre y demás, pero me interesa saber un poquito si están... Si más o menos... No es la idea que se sepan todos ya de memoria, ni que esto es ir entendiendo el código e ir sabiendo qué hacer y dónde, ¿sí? Pablo, una pregunta. Sí. Me cuesta entender dónde está la configuración de la base de datos y dónde está la base de datos en sí de esto. Bien. La base de datos te la crea directamente Type ORM. De hecho, hay toda una parte de configuración. ¿Sí? Fíjense acá en el archivo ORM config, donde hay una carpeta migrations que se crea, ¿sí? Que está dentro de dist migrations, y acá está, digamos, todo lo que tiene este archivo, si se fijan, que no se entiende mucho, sería en algún punto mi base de datos, ¿sí?
Pero el que termina creando todo, esto no es necesario que lo sepan ahora, ¿sí? Pero bueno, está bueno igual que tengan una idea de dónde viene o cómo se crea. Fíjense que acá dice qué tipo de base de datos se está creando, ¿sí? Que es de Postgres. Le pasa la URL de la base de datos, acá está process y env database URL, que esto, si se fijan acá hay un archivo .environment. Y acá dice dónde va a estar la base de datos, ¿sí? Que va a estar, la base de datos se va a llamar example, va a ser de tipo Postgre. Este es el usuario que se loguea en la base de datos y este, digamos, es el puerto de la base de datos, el puerto de la base de datos y el servidor, el host, donde va a estar la base de datos. Todo esto lo hace automáticamente, digamos, el boilerplate y en realidad con type ORM. Bien, ¿Sí? comprendido. Pero hoy a mí lo que me interesa y lo que a nosotros nos va a interesar en este momento en el que estamos es que aprendan y que entiendan que todas las tablas que ustedes quieran crear acá las van a hacer en esta carpeta Entities y que cuando quieran manipular y guardar información, modificar información o eliminar información, van a crear sus rutas, que sus rutas van a ser get, post, delete y put, dependiendo obviamente de lo que quieran hacer, asociados a una acción, que la acción va a ser la que se va a conectar, sí, con la base de datos, con el repositorio, ¿sí? Eso sería como un repaso general. Y les doy solamente un puntapié para lo que viene la tarde. La idea de la tarde y de lo que queda es, y mañana también, va a ser terminar obviamente el modelo de Star Wars. Eso lo vamos a volver a retomar más adelante, porque ustedes van a hacer la API. Y hacer lo que se llama el to-do list. ¿Dónde está? Bien. El ejercicio de to-do list lo que va a tener es, acá les dice qué rutas deberían ustedes tener y qué debería hacer cada ruta, ¿sí? Ustedes van a hacer un get to-dos user, post to-dos user, put to-do user y un delete to-dos user, ¿sí? ¿Y qué hace cada uno? Dice que el get trae todos los to-dos de un usuario particular. Este post crea una nueva lista para un usuario particular. El update dice que modifica o updatea toda la lista de to-dos. Y el delete elimina el usuario con todos los to-dos, ¿sí? Ustedes lo pueden implementar así o pueden implementarlo de la manera que quieran, pero básicamente saben, ya conocen qué es lo que debería ser básicamente el to-do list, ¿sí? Que es asociar para un usuario una lista de tareas. Importante, ¿dónde empezarían con el ejercicio? En base a esto que estamos viendo acá. ¿Qué harían primero? Diseñando el diagrama de la base de datos. Exactamente, lo primero que deberían hacer, y esto es una recomendación, es crear dentro de la carpeta Entities su tabla, ¿sí? Su tabla de to-dos. ¿Cómo? Obviamente pueden acá crear esto, poner todos.ts. Y yo lo que haría, si no sé bien cómo escribir todo esto todavía, o no me sale de memoria, copio el de users, lo pego acá. Y empiezo a trabajar con esto, ¿no? Digo, bueno, esto va a ser to-dos, va a tener, si tiene un ID, va a tener un, no sé, un label o la descripción del to-do. ¿Y qué más iba a tener? Si estaba terminado o no estaba terminado, de tipo, no sé, boolean. ¿Sí? Esto sería lo primero. Y lo que viene después de esto, obviamente, es decir, che, esta tabla de to-dos tiene una relación con mi tabla de usuarios. ¿Qué piensan? Sí. Sí. Sí, un usuario que va a tener. Una tabla con Tareas. todas. Un usuario va a tener muchas tareas, ¿sí? Por ende ahí yo ya estoy viendo un poco la relación cómo va a ser entre users y to-dos, ¿sí? De uno a muchos a nivel de usuarios y a nivel de to-dos cómo va a ser con respecto a usuarios. De muchos a uno. Exactamente, al revés, ¿sí? De muchos a uno. ¿Ok? Una vez que tengan creado esto, ustedes ya pueden empezar a generar las rutas. Yo les diría que en principio, como todavía no estamos trabajando con JWT, trabajen todas las rutas públicas, ¿sí? Ya mañana o pasado, cuando veamos pasado no, porque pasado es sábado.
el lunes cuando veamos, o mañana cuando veamos JWT, ahí sí vamos a poder meter las privadas donde corresponden. Pero en principio trabajen siempre por ahora con las rutas públicas. ¿Sí? Entonces yo podría acá crear una ruta nueva. ¿Qué me pedía el ejercicio? Me fijo, ¿qué me pedía el ejercicio? ¿Dónde estaba? Por ejemplo, me pedía esto, ¿no? Todos, user y que le paso un username. Perfecto. Vengo acá. Y que iba a ser de tipo get. Bien. Pego esto. Y la forma acá de escribirlo no es con esto, sino como era para pasar el username. Por los 2 puntos. 2 puntos, ¿sí? Después ustedes se fijan si le van a pasar el username o le pasan el user ID, en todo caso. ¿Sí? Como ustedes quieran. Yo recomiendo user ID. Coma, save, y ponen acá, no sé, este es get todos. ¿Sí? ¿Qué hacen con este get todos? Obviamente van a venir acciones y van a crear un get todos, una función get todos, que lo que va a hacer es ir a buscar a dónde, a qué tabla. A la tabla de todos. Todos. Bueno, Get reproduce. ahí es donde vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? No les voy a decir hoy cómo hacer eso, van a tener que buscarlo. Si es contra users o contra todos. Ahí van a ver ustedes, porque en realidad ustedes tienen el usuario y con el usuario pueden traer los to-dos. Hay una forma de traerse los to-dos. No se los voy a decir ahora. La idea es que también aprendan a indagar y buscar y probar. ¿Sí? Pero la idea es que el ejercicio que tienen que hacer en la tarde sea este, ¿sí? El empezar a generar el to-do list, pero la API la van a hacer ustedes. Va a ser su propia API. ¿Cómo van a ir probando esto? Si funciona o no funciona, como hice yo recién, usando Postman. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Este video igual lo pueden volver a ver después, las veces que necesiten.